tardes. Bueno, voy a tratar de ser breve, aunque resumir el trabajo de 8 años en 20 minutos no es tan, no es tan fácil, pero con esto. El incremento de flujos comerciales también ha motivado la aparición de prácticas desleales en las importaciones de calzado, sobre todo provenientes de la China y Taiwán, y han afectado el buen funcionamiento de la rama de la producción nacional. Y durante estos años hemos recurrido a utilizar los mecanismos para contrarrestar estas prácticas desleales, y el Comité de Calzado de la SNI y la Corporación de Cuero y Calzado han tenido una participación muy activa, ¿no? En estos procesos. En uno de los casos que vamos a abordar, solicitando la investigación, solicitando la aplicación de derechos antidumping por supuestas conductas, conductas desleales en la importación de calzado provenientes de la China y Taiwán con la parte superior textil. Ese es uno de los primeros casos. En otros casos hemos formado parte en procesos iniciados de oficio por la autoridad competente, en este caso la Comisión de Dumping y Subsidios del INDECOPI, procesos en los que se revisaban las medidas antidumping vigentes para ver si debían continuar o no, si era pertinente, en cuyos procesos hemos debido probar que efectivamente era imperativa la vigencia de estos derechos, pero no solamente trabajar para que se mantengan estos derechos, sino que en muchos casos se mantengan y se modifiquen a efectos que sean efectivos. No sé por qué no. Bueno, el primero de los procesos, en la investigación por presuntas prácticas dumping en la importación de calzado con parte superior textil proveniente de China y Vietnam, se inició en el año 2006, ¿no? A solicitud de la Corporación de Cuero y Calzado y el Comité de Calzado, el INDECOPI inició la investigación por supuestas prácticas de dumping en este tipo de calzado. Al inicio de la investigación se estableció que el proceso se iba a guiar en base a esta clasificación, ¿no? Como justo comentaban, el calzado en general, el calzado tiene diferentes categorías y tipos de calzado, tanto por la capillada, por la parte superior, como el tipo de suela. Entonces, bueno, en este proceso se estableció esa categoría al inicio del proceso, ¿no? Y se determinaron los periodos de análisis, tanto del daño como de la existencia de dumping. Esta resolución, un año después, con mucha celeridad, fue declarada infundada, porque la autoridad consideró que no se había aprobado el daño a la RPN, ¿no? Al contrario, decían que que la rama de la producción nacional había mostrado, los indicadores habían evolucionado favorablemente, y que además los precios de los productos importados habían ingresado a precios superiores a los de la RPN. Esta resolución fue apelada, se solicitó la nulidad en vía de apelación. ¿Por qué? Porque si bien se había establecido al inicio de la investigación que se iba a realizar esta en base a esas tres categorías de calzado, al momento de analizar los márgenes de dumping, se consideró el calzado como un todo, ¿no? No se consideró categoría por categoría, lo cual generó una distorsión, ¿no? Entonces, y en algunos casos se subvaloró el referido margen, en otros casos se sobrevaloró, y eso obviamente para la autoridad determinó que efectivamente no se cumplían los requisitos para aplicar las medidas antidumping. O sea, no había daño a la RPN, no había dumping, y por otro lado determinó que le hacía daño a la industria eran otros países, como vamos a ver más adelante. Bueno, habiéndose declarado nula la resolución, se inició nuevamente el procedimiento en el año 2008. Y la sala, la segunda instancia, ordenó pues que se respetara esa clasificación. Una clasificación que de todas maneras fue muy cuestionada por la RPN, porque hubo mucha polémica y discusión respecto al producto similar, que luego influyó mucho en la decisión final de este proceso, ¿no? La RPN acreditó la existencia de prácticas dumping, ¿no? Y están ahí los márgenes establecidos, de 78 y 240%. Se acreditó daño a la RPN, se acreditó la reducción de las ventas, ¿no?
También se acreditó el incremento de las importaciones de China y Vietnam y la contracción interna de la demanda, ¿no? Es más, al inicio de este proceso, la propia autoridad administrativa señaló que preliminarmente sí había hallado la relación causal, que eran estas importaciones las que efectivamente le estaban causando un daño a la industria, a la RPN. Bueno, en medio del proceso solicitamos la aplicación de derechos provisionales, los que fueron concedidos. Sin embargo, finalmente la comisión, la primera instancia, resolvió infundada la solicitud de aplicación de derechos antidumping en lo que se refiere a China y fundada en parte en lo que se refiere a Vietnam, ¿no? Y señaló pues que efectivamente los productos importados habían ingresado a precios superiores a los de la RPN, que no se había ocasionado un daño importante a la RPN y que no eran China ni Vietnam, sino terceros países como por ejemplo Ecuador, quienes le habían hecho daño al sector de calzado. Bueno, apelamos de esta resolución, sin embargo esta resolución quedó consentida, la segunda instancia confirmó la resolución. Y justamente quería comentar esto, ¿no? Uno de los problemas en este caso fue la obtención de información. El equipo, porque es un trabajo interdisciplinario entre abogados y economistas, conseguir información era complicado porque normalmente contamos con la información de las empresas que forman parte de la SNI o de la Corporación de Cuero y Calzado, pero en vista de la informalidad existente, muchas empresas se negaban a brindar información que pudieran haber ayudado a demostrar efectivamente el daño que se estaba causando a la industria, ¿no? Bueno, esta experiencia sirvió para que los otros dos procesos tuvieran resultados mucho más positivos. Por favor, el otro archivo. Expediente 114. Este segundo proceso, iniciado en el año 2008, se inició a solicitud de parte por la Asociación de Importadores de Chalas y Sandalias, ANPISH, que solicitó la revisión, solicitó que la caducidad de estos derechos, argumentando que ya habían pasado más de 5 años y que deberían suprimirse, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estos derechos fueron impuestos cuando la China no era parte de la OMC, entonces estos derechos se impusieron al amparo de la normatividad nacional que establecía que los derechos no caducaban salvo que se demuestre que ya no era conveniente que se mantengan, ¿no? Aquí se establecieron como materia de la investigación estas dos categorías de productos, chalas y sandalias, ¿no? Esta asociación, en este proceso, a diferencia del anterior, donde se solicitó la aplicación de los derechos antidumping, en este proceso lo que debía hacerse era un análisis prospectivo. Deberíamos analizar qué sucedería si se eliminaban los derechos antidumping que estaban vigentes para chalas y sandalias provenientes de estos países, ¿no? ANPISH decía que efectivamente había habido un cambio en las circunstancias que ameritaban la eliminación de estos derechos. Por ejemplo, que China había dejado principal exportadora de calzado, ¿no? Lo cual es, disculpe, risible, ¿no? Pero bueno, es un argumento de la otra parte y es legítimo. Que la exportación de la RPN se había incrementado, ¿no? Es verdad, se había incrementado en algunos aspectos, porque obviamente si no podían competir lealmente en el mercado nacional, tenían que buscar otros mercados que sí, donde podían competir lealmente porque ya habían aplicado medidas antidumping, ¿no? Después también sostenía que la China no podía hacerle daño, ¿no? Porque representaba el 0.01 de la producción nacional de calzado, que no habían empresas productoras de chalas y sandalias, que además las empresas nacionales que producen chalas y sandalias por debajo de los valores normales, ¿no? Entonces había que, si bien la autoridad investigadora maneja su propia información, también es la parte interesada quien debe aportar información. Y entonces en el proceso se acreditó pues que efectivamente las importaciones se habían incrementado un 73%, ¿no? Que bajo las subpartidas arancelarias, materia de investigación, bueno, las importaciones habían crecido en un 161.7%, que China seguía ocupando el primer lugar como exportadora, ¿no? Y que la situación era similar a la de 1998. China seguía siendo una principal exportadora de insumos,
y que y además también se acreditó que si es que los derechos antidumping hubieran sido efectivos, estas importaciones hubieran decrecido, lo cual nos demostraba que deberían mantenerse o modificarse, ¿no? Porque aún estando vigentes, China había mantenido su capacidad importadora. Entonces, si se revocaran estos derechos antidumping, se incrementaría el volumen de la importación, ¿no? Bueno, se manejó se presentó toda esta información. Bueno, acá hay unos cuadros. Y se demostró que, al igual que en el caso de Chalas, existía un volumen significativo de sandalias que se importaban a precios comprendidos entre 3 y 3.5 para evadir la aplicación de derechos antidumping, ¿no? Otro argumento que esbozó la parte que solicitaba la supresión de estos derechos fue que había habido también un cambio y existía un régimen legal de Zofra Tacna, que es una zona franca, que es una zona franca en la que se han instalado empresas chinas, ¿no? De capitales chinos, que están produciendo calzado, chalas y sandalias, exportándolas al resto del país a un precio por debajo del valor normal, ¿no? Entonces, pero este tema sí es muy cierto y luego fue materia también de una acción, no como parte de las acciones antidumping, porque bueno, si bien es una zona franca, no es otro país y por tanto no le aplican las normas antidumping, sí se tomaron otras medidas al respecto, ¿no? Bueno, también volviendo voy a tratar de agilizar esto porque es un poquito largo. Respecto al argumento que no existen empresas de chalas y sandalias en el país y que tampoco productoras de insumos, se demostró que sí, que efectivamente, y eran además industrias eran competitivas en medio de esta situación adversa, ¿no? Empresas que producen chalas y sandalias, empresas que producen insumos, ¿no? Y se acreditó también la producción de chalas y sandalias entre el año 2001 y el 2008, o sea, fecha del proceso en lo que nos estamos refiriendo. Se acreditó y se demostró la existencia de estas empresas, de la RPN. También otro argumento era que tenían que recurrir a las importaciones y que porque no había inversión en diseño, moda, ¿no? Y que por eso es que el público prefería estos productos importados. Bueno, como parte solicitante de la supresión de estos derechos, pues tenían una serie de argumentos que debíamos rebatir. Bueno, la resolución de 181, expedida por esta instancia administrativa, resolvió mantener la vigencia de estos derechos antidumping por 5 años más, ¿no? Pero habiendo verificado que existían prácticas que tenían por finalidad eludir del pago de estos derechos antidumping, impuso derechos antidumping específicos y no ad valorem, ¿no? Como sucedía en la resolución del año 2000 que impuso estos derechos, ¿no? Quedando de esta forma fijadas los derechos antidumping para este tipo de calzados, ¿no? Bueno, en medio de este proceso, hubo una oportunidad a raíz de los propios argumentos de Ampish, de referirnos a este caso de Zofra Tacna. En vista de la vigencia de estos derechos antidumping, bueno, Zofra Tacna, aparentemente, las empresas instaladas ahí de capital chino importaban el calzado terminado y también componentes, ¿no? Y luego lo exportaban al resto del país a un precio de 0.33 centavos de dólar, ¿no? Cuando los costos normalmente no podían ser menos de 0.97 centavos de dólar, ¿no? En vista de esto, como en este caso no se podía recurrir al mecanismo antidumping, se trabajó, fue una labor conjunta con la autoridad tributaria para que se revisara la estructura de costos, ¿no? Y se determinó el costo mínimo de chalas y sandalias en 1.07 en julio del 2010, ¿no? Ahora, inmediatamente se frenaron las exportaciones al resto del país, ¿no? O sea, de Tacna al resto del país. Pero luego aumentaron la importación de capilladas,
¿no? O sea, es que se aplica una medida y siempre van a encontrar alguna otra medida para eludir, ¿no? Entonces, lo cual demuestra que si bien los mecanismos de derechos antidumping son muy importantes, también son importantes las medidas antilusorias que puedan contemplarse y que puedan coadyuvar a que los derechos antidumping realmente sean óptimos. El siguiente archivo, por favor. Bueno, voy a pasar de frente al resultado de este proceso. Este es un proceso que actualmente se encuentra en trámite. La resolución de primera instancia ha sido favorable para la rama de la producción nacional, ¿no? En este caso, este es el calzado material de investigación. Con la parte calzado, toda variedad de calzado, sin incluirse chalas y sandalias, con la parte superior de cualquier material excepto textil, ¿no? Ese es el producto material de investigación de este proceso. Bueno, igual, aquí lo que la autoridad inició de oficio este proceso para analizar si era conveniente que se mantener o no los derechos antidumping. Entonces, bueno, lo que la RPN tenía que demostrar que sí era necesario y acreditar que si se levantaban estas medidas antidumping probablemente el daño iba a persistir. Bueno, se presentaron información sobre la evolución de importaciones, sobre la evolución de los precios, ¿no? El precio de terceros países. Bueno, nuevamente se pudo comprobar que la capacidad exportadora de China había crecido, ¿no? Y también, como Taiwán era parte de este proceso, también se acreditó y se demostró, bueno, con los estudios que realizó la autoridad investigadora, que las exportaciones de Taiwán eran reducidas, ¿no? Se acreditó que la conducta desleal de China continuaba, porque bueno, en los otros países vecinos también se habían tomado acciones y se habían establecido medidas antidumping, ¿no? contra las importaciones de esos países. Bueno, se demostraron que los indicadores de la RPN no eran muy favorables, ¿no? Había una contracción en la demanda, los precios habían tendido a la baja, la productividad había experimentado una reducción en todas sus líneas de producción, que la producción entre el año 2007 y 2009 había disminuido un 8%, ¿no? Que la participación de la RPN en el mercado se había reducido, ¿no? Uno de los argumentos de la otra parte era o de los importadores en este caso, que que al contrario, los salarios se habían subido, y era obvio, claro, porque la autoridad había ordenado, el salario mínimo vital se había elevado, no es que los salarios hubieran mejorado porque la RPN estuviera en una situación favorable, ¿no? Por otro lado, el nivel de empleo también argumentaban que había crecido. Lo que pasa es que, bueno, en ese interín salió una norma que obligaba a registrar por planilla electrónica a todos los trabajadores, incluso los que estaban sujetos a modalidad. Bueno, habiendo evidenciado deterioro en todos los indicadores, ¿no? Y que los precios habían ido a la baja, Indecopi, mediante su resolución 161 del 2011, resolvió mantener la vigencia de estos derechos antidumping, ¿no? Y a efectos, si bien los mantuvo, también efectuó una modificación favorable para optimizar esta medida, ¿no? Actualizó los precios tope establecidos en la investigación original, de manera que solo estaban sujetas a derechos antidumping las importaciones de calzado sin marca, y pasando de un derecho ad valorem a un derecho específico por par, ¿no? A efecto que contrarrestar las conductas elusivas de los importadores. Bueno, esta resolución actualmente se encuentra en la segunda instancia. Los importadores han apelado, bueno, y estamos a espera y confiamos en que sea confirmada, ¿no? Por otra parte, si bien estas medidas son el mecanismo con el que contamos, es importante y es imperativo también la modificación de la legislación y que se implemente en el reglamento correspondiente las medidas antilusorias, ¿no? Y en ese sentido, la autoridad administrativa del Indecopi ha tenido una iniciativa muy saludable, y en las propuestas para que se incluyan estas conductas antilusorias,
la Sociedad Nacional de Industrias, la Corporación de Cuero y Calzado ha tenido una participación muy activa. Sin embargo, este proyecto ha quedado stand-by, ¿no? Porque no es suficiente utilizar estos mecanismos. También es importante que estos mecanismos al final no surtan efecto porque se utilicen prácticas antiilusorias, ¿no? Entonces, creo que ya no viene mucho al caso comentar las conductas antiilusorias, pero países muy cercanos como Argentina o países de la región tienen reglamentos que establecen este tipo de mecanismos, ¿no? Y al final, en las reuniones que se tuvieron, porque hubieron audiencias públicas, se llegó a la conclusión que estas prácticas antidumping y las medidas o las conductas elusivas no solo perjudican a la industria nacional, sino también al importador leal. Por lo tanto, es beneficioso para todos contar con estos mecanismos, ¿no? Bueno, espero que por la prisa no haya quedado esto confuso. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tendría alguna pregunta para Ilva. No, Jorge, quería comentar cuando se empezaron a tratar las medidas antidumping en Argentina en el año 2009, las manejó la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que es un ente que milita dentro del Ministerio de Industria, donde hay un presidente y 5 directores profesionales, licenciados en Comercio Exterior, licenciados en Negociaciones Internacionales. En esa oportunidad nos acompañó la firma Vulcabras, que en Argentina es una firma brasilera que tiene 4.000 puestos de trabajo, y el resultado que hoy comenté, que la Presidenta de la Nación la dio de oficio la medida antidumping, con un POT mínimo de $13,38, resultó que empieza a tallar al final de la negociación, que tenía 16.000 fojas, que nosotros éramos parte de eso, nos reuníamos una vez por semana. Hoy una funcionaria del Gobierno Nacional defendía en ese acto, una funcionaria importante de nuestro gobierno, era directora de ahí, una de las 5 directoras, defendía a Fábrica Argentina de Alpargata, una empresa con 3.000 empleados, y el resultado fue que cuando empieza a pesar la decisión, que bien la escuché usted profesionalmente, empieza a tener mucho que ver la representatividad en el sector. Eso es lo que nos permitió, en definitiva, la Cámara tiene, las 3 cámaras de la FAICA tienen 850 socios en el país, pero una fábrica con 3.000 puestos de trabajo tenía tanto peso, porque después estaba Nike, Adidas, las marcas internacionales, Puma, todos en contra del concepto de por qué. Se llegó a demostrar que en otro tipo de productos existió el daño, de hecho se tomó la medida, pero querían nada más comentar que tiene mucho que ver la representatividad, los puestos de trabajo, cómo representa el sector, las instituciones que representa, si son grandes y son chicos. Bueno, al fin de la cuestión de no haber sido por una acción de la Presidenta, una determinación política, quizás no lo hubiésemos conseguido por una gran empresa que aludía que la representatividad tenía mucho que ver. Solo quería enmarcar que en el momento de la definición antidumping, los puestos de trabajo, la facturación, lo que se marca en el PBI, tiene mucho que ver con la decisión política, ¿no? No sé si acá ocurrió una cosa parecida. Yo creo que sí, pero de otra forma, y creo que por eso me da mucho gusto tener una representatividad presente en la sala de fabricantes de calzado. Estas gestiones requieren la participación de todos, porque la autoridad quiere ver qué está pasando con la industria, quiere saber cuál ha sido el daño, cuál ha sido el efecto que puede haber tenido una importación, y necesita estadísticas, necesita construir un caso. Y es muy difícil a veces conseguir la información de los fabricantes. Hay mucho recelo, sospecha, temor, etc. Y eso es un problema, ciertamente, ¿no? Pero para terminar, y después le doy la palabra a mi amigo Ismael, lo importante es, creo, dar a conocer que si nos vamos a pasar 1 año o 2 años más peleando por otras medidas antidumping,
vamos a estar muertos cuando termine, cuando nos las den, y ya no va a valer la pena haberlas colaborado, porque no van a haber fábricas que estén produciendo. Entonces, creo que ahora toda esta experiencia para mí, para lo que sirve, es para decir qué camino no debemos seguir, porque nos vamos a morir en el proceso. Eso es lo que más o menos quiero ilustrar con toda esta presentación. Ismael. Nosotros llevamos ya varios años en estos procesos y lo que muchas veces los empresarios no entendemos son dos cosas. Una, que si queremos defensa, se tiene que participar. Y la segunda es que sin materia prima no puedes elaborar el producto. Y la materia prima, el principal insumo para un antidumping es justamente la información de las empresas. No puedes probar daño si los estados financieros de la empresa no te lo soportan. De manera que este proceso también, cuando te acercas con los empresarios a darles todos estos razonamientos, muchos se convencen y sí participan. Creo que aquí la parte valiosa es diferenciar que esta materia prima única y exclusivamente se utiliza para el antidumping, no va o no debería de ir hacia otros entes gubernamentales. En el caso de nosotros en México se firman convenios de confidencialidad tanto con el despacho que recibe la información como incluso con la propia Secretaría. Y no porque entre entes gubernamentales no se puedan comunicar, pero debe haber ese respeto. Si no, no habría la posibilidad de que esto realmente resulte. Desde que entre plática contigo y comentándolo con los demás, cuando vamos a empezar algo, si no tenemos el valor de participar, no tendríamos la cara de reclamar. Y en eso yo lo he hecho y lo estoy haciendo ahorita. Estoy a punto de empezar un antidumping en México. Ya contraté los despachos, ya hicimos gran parte del proceso, pero si mis empresarios no le entran, pues con la pena tendremos que ver morir a la industria. Muchísimas gracias, Ismael. Ilva nos va a dar unas palabras. Sí, bueno, la legislación también prevé que la información que se entregue sea bajo confidencialidad. O sea, y tampoco hay un cruce de información entre Indecopi y la SUNAT, que es el temor de algunos fabricantes pequeños, ¿no? Pero es verdad que hay mucha complicación para encontrar información de fabricantes que no formen parte de este gremio, que es la Corporación de Cuero y Calzado, del Comité de Calzado de la SNI. Sin embargo, hay que ir a buscarlos, convencerlos y mostrarles que al final es un beneficio para todos, ¿no? Que si no están unidos, al final, ¿cómo van a enfrentar? O sea, la autoridad va a decir eso es un interés privado. Ustedes tienen que acreditar lo que están solicitando. La autoridad, por más que tiene capacidad investigadora y es parte de lo que establece la ley, obviamente va a dejar que las partes también hagan lo suyo, ¿no? Y los importadores, obviamente, es verdad que cuentan con una capacidad adquisitiva mucho mayor. Estábamos viendo en la lista del señor Dávila quiénes son los principales importadores, o sea, uno se está enfrentando a grandes intereses. Pero lo importante es que si quieren un sector donde se pueda competir en igualdad de condiciones con los importadores, es importante que se unan. Y que aparte es que tampoco es que solamente contamos con la información que podamos conseguir de los propios fabricantes. También en el equipo hay profesionales, economistas y abogados, y hay que cruzar fuentes, ¿no? Recurrir a bases de datos internacionales, a lo que está pasando en países vecinos. Por ejemplo, es anecdótico que justamente en el primer proceso, por importación de calzado con la parte superior textil que fue declarada infundado, en el medio de ese proceso, bueno, la autoridad eligió como país para hallar el valor normal un país semejante porque dijeron que el mercado era muy similar a Argentina, y fue curioso que en el interín Argentina aplicó estas medidas antidumping. O sea, realmente si fuera un mercado muy similar no hubiera pasado esto. Bueno, eso pasó en la primera etapa del proceso, ¿no? Entonces sí, creo que es muy importante que el sector se una, porque la verdad, si no fueran por el Comité de Calzado y la Corporación de Cuero y Calzado, estos procesos no hubieran podido llegar al fin, que son quienes han asumido la defensa, los costos, pero que al final termina beneficiando a todo el sector calzado, ¿no? Bueno, gracias. Sí, tenemos una pregunta más, pero estamos bien atrasados. Cortito, por favor. Allá. Si usted lee la lista de los grandes importadores de calzado en Perú, son nuestros clientes más importantes.
encargó, mi amigo me dijo, ¿sabes una cosa? Me están pidiendo esta información, por favor, quiero que tú te encargues de dársela, pero que tengas la reserva de que no se entiende que sigo yo porque es el cliente más importante. Entonces, ¿cómo ustedes quiero que entiendan esto también? Que sepan que cómo podemos nosotros participar cuando estamos atentando contra nuestro cliente más importante y que si se entera nos va a dejar de comprar, pues si ahorita los canales de distribución de calzado son tan pocos, serán 8 grandes canales de distribución o 10 que tiene el país, no tiene más, y si no estamos colgados de ellas, sencillamente estamos fuera del mercado. Ellos son los grandes importadores y a su vez también son los grandes compradores de calzado del Perú, son los más grandes. Entonces aquí hay un tema de interés de verdad encontrado. Yo me encuentro, como digo, ciertamente con emociones encontradas, ¿no? O sea, claro, hay que apoyar esto. Y si ellos son los que me compran zapatos a mí, luego ¿cómo hago? Y yo quisiera comentar sobre ese tema antes de que se nos vaya el próximo expositor que ya se paró y se quiere ir. Johan, por favor, no te vayas. Y estamos atrasados, estamos fuera de tiempo. Pero sobre ese tema yo me he hecho la pregunta de realmente si es que una medida antidumping perjudica a los importadores. Yo creo que no los perjudica, siempre y cuando afecte a todos los importadores por igual. Si afecta a todos por igual, todos tendrán que ver cómo se adaptan y encontrarán la forma de comprar el calzado donde tengan que comprarlo. Y si no lo pueden traer de China, lo fabricarán en el Perú. Entonces, y no tienen por qué perjudicarse. Se perjudicarían si es que las medidas afectaran más a unos que a otros. Pero si afectan a todos los importadores, no les afecta. Quizá algunos pedidos que están en camino, alguna importación que ya hicieron, alguna orden de compra que puede estar pendiente, sí sufra el problema. Pero en general, mirándolo en largo plazo, no tendrían por qué perjudicarse, creo yo.